saludo muy especial a todos los que nos ven a esta hora. Mi nombre es Carlos Augusto Chacón, yo soy el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózar. Y hoy, en el marco de nuestra iniciativa L3P para liberar el potencial de las personas y el país, queremos conversar sobre una de las propuestas que tenemos en esta iniciativa, a través de la cual buscamos nosotros generar una transformación en Colombia para resolver 5 problemas estructurales: una reforma al Estado, el crecimiento económico, la seguridad, la inversión en infraestructura, energía y conservación del ambiente y la generación de conocimiento. Esta ruta es una gran apuesta del Instituto de Ciencia Política porque el próximo gobierno empieza a trabajar a resolver cada uno de los problemas que enfrentamos como país en las últimas décadas para realmente dar un salto cualitativo y cuantitativo que genere bienestar para todos. Y uno de los temas de mayor preocupación del ICP es el tema de la seguridad. De hecho, por eso tenemos un Policy Lab en seguridad y defensa, desde donde hemos venido analizando en los últimos años los riesgos, las amenazas que existen en Colombia a la seguridad, especialmente aquellos que impiden que las personas vivan libres de violencia y de miedo, los que amenazan con la estabilidad democrática del país, los que ponen en riesgo la integridad territorial y la defensa de nuestra nación. Por eso hoy hemos querido poner en conversación un tema que nos parece de la mayor importancia, y es la posibilidad de crear una fuerza intermedia en Colombia, una fuerza que responda a los desafíos de las nuevas amenazas en materia de seguridad. Estamos hablando específicamente de la convergencia de las redes criminales que en la actualidad operan como sistemas adaptativos complejos, así como la convergencia de economías ilícitas, de amenazas asimétricas e híbridas con actores regionales y extrarregionales que se vinculan y convergen con los actores criminales que operan en Colombia. Es decir, un contexto estratégico lleno de complejidad que requiere una nueva doctrina, una nueva política y estrategia, y también una nueva estructura que responda a ese tipo de amenazas. Por eso hemos invitado a la doctora Sonia Alda, experta en seguridad y defensa de América Latina. Ella es licenciada en Geografía e Historia y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigadora principal del área de América Latina en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado entre 2004 y 2014. Fue investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales en el Real Instituto Elcano de 2017 a 2021, y en la actualidad se desempeña como coordinadora académica del Máster de Seguridad Internacional en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y es profesora de la Universidad Camilo José Cela. Además, ha sido una profesora invitada durante mucho tiempo a Colombia y conoce muy bien el contexto de nuestro país. Doctora Sonia, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto en saludarte. Quiero agradecerte esta invitación. Compartimos cuestiones comunes de preocupación en seguridad y me alegra mucho esta oportunidad que me da el Instituto y tú para que podamos conversar sobre fuerzas intermedias, ¿no? Así que muy agradecida por esta ocasión. Gracias. Sonia, pues muchas gracias por tu tiempo. Entremos en materia. Tú has estudiado el tema de la situación de seguridad en Colombia en los últimos años, y en el marco de lo que fueron en su momento los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, tú ya empezabas a hacer una propuesta de por qué era importante transformar las fuerzas de seguridad en Colombia. ¿Cuáles fueron esos hallazgos y recomendaciones que te llevaron a proponer lo que sería una fuerza intermedia para enfrentar los escenarios de multicrimen y la convergencia de amenazas que enfrenta el país? Bueno, Carlos, hay una cuestión que a mí me parece muy preocupante y es el mismo escenario de inseguridad global. Es decir, este no es un problema único de Colombia. Colombia tiene unas muy particulares circunstancias, entre ellas ese proceso de transformación de nuevos actores criminales. Durante muchísimos años han sido la guerrilla quien ha sido el principal actor a través del cual concentraba toda la atención del Estado, pero han ido surgiendo, también progresivamente con la desmovilización y la firma de la paz, actores criminales que tienen incluso control territorial y desempeñan funciones estatales. Bueno, digamos que tampoco es una cuestión excepcional de Colombia. Lamentablemente en la región se da esta circunstancia de una muy particular implantación del crimen organizado
en la región, y además de estudiar por qué, el motivo, también me ha preocupado mucho en este caso, como tú bien decías, qué fuerzas hacen falta. Y el hallazgo a nivel global como a nivel particular es que en este escenario que tú planteabas de amenazas híbridas necesitamos una fuerza ad hoc para ese escenario de inseguridad. Nosotros seguimos manteniendo concepciones de un Estado del siglo XIX, con dos fuerzas que se crearon a partir de ahí: las Fuerzas Armadas para amenazas externas y la Policía para seguridad interior. Bueno, este escenario cambia, no podemos hacer una perspectiva histórica, pero en la actualidad y desde hace unos años, lo que vamos viendo es la configuración de un espacio intermedio donde no es fácil distinguir qué es seguridad exterior, qué es seguridad interior, acusado por la globalización. Y estos actores criminales están en ese área. A partir de ahí debemos de responder con fuerzas adecuadas a esa amenaza. Y creo que las amenazas intermedias no sería una fuerza nueva, sería una fuerza adaptada y asistente a la circunstancia particular, que son estos cuerpos de policía de doble naturaleza, civil y militar, tienen estatuto militar, pero son policías civiles, ¿no? Es esta doble naturaleza y las características doctrinales, en formación, en equipación, en entrenamiento, las que, bajo mi punto de vista, sin ser capaz de inventar una nueva fuerza, sí adaptar una ya existente que existe en diferentes países a esta nueva situación de inseguridad. O analiza el crecimiento desbordado del crimen en América Latina, que claro, era un fenómeno que en su momento se asociaba solo a Colombia y eventualmente a México, y hoy en día ya es un fenómeno que caracteriza a la región. De hecho, por eso en los últimos índices de riesgo político el crimen organizado ha ocupado el primer lugar en los últimos años. En gran medida las respuestas han sido respuestas tradicionales a el problema de la inseguridad, el problema de las nuevas amenazas, con fuerzas tradicionales, con métodos tradicionales. Y en el caso de Colombia, pues nos hemos enfocado, por ejemplo, en el combate a las economías ilícitas, especialmente al narcotráfico, solamente a dos eslabones de la cadena. Y para eso se utilizan operaciones conjuntas para enfrentar a los grupos, para tratar de desmontar las economías ilícitas, sin que hubiera una comprensión de la complejidad del fenómeno y por lo tanto adaptar esas fuerzas para que las acciones no sean estáticas, rígidas, planeadas simplemente sobre la base de lo que puede ser una estructura tradicional, como en su momento lo eran las FARC, sino unas nuevas estructuras que tienen una característica, y es que son adaptativas, se adaptan, mutan, en algunos territorios cooperan y en otros territorios se enfrentan. Tiene particularidades, y es que ya no están haciendo guerra de movimientos como en su momento lo hacían las FARC, sino son operaciones de crimen organizado vinculados a medios como el terrorismo, como la extorsión, como el secuestro, es decir, una serie de acciones complejas que no basta simplemente con más pie de fuerza, que suele ser la respuesta tradicional de los candidatos en el caso de la coyuntura electoral, de decir, bueno, esto con más pie de fuerza y ahora con drones, porque entonces también sabemos que cada cierto tiempo el mainstream en estos temas de seguridad, si sale una innovación, creen que eso es como traerla y meterla y solucionar el problema. Entonces hablan de aumentar el pie de fuerza y aumentar los drones, pero no, si no hay una comprensión adecuada de las amenazas, una caracterización adecuada del tipo de estructuras, de cómo se interrelacionan, de cuáles son esos sistemas en los que operan, pues todo esfuerzo va a seguir siendo insuficiente. Cuéntanos, Sonia, de tu experiencia, ¿cuál podría ser esas buenas prácticas o esas experiencias de otros países que podríamos empezar a mirar, no con el fin de copiar y pegar, porque nos oponemos también a esa idea de copiar lo que otros hacen, porque el contexto colombiano es muy distinto, pero sí existen algunos elementos que podrían servirnos para la reflexión y la discusión, tanto académica como política, de lo que debería ser una fuerza intermedia entre la policía y las fuerzas militares, enfocada específicamente en combatir el crimen organizado y todos estos ecosistemas criminales. Bueno, fíjate, lo cierto es que aquí hay una cuestión que tú has planteado ya muy adecuadamente en la pregunta, ¿no? Consideramos que con pie de fuerza, es decir,
con cuerpos, ya incluso no nos planteamos ni su doctrina, ni su formación, ni su equipamiento. La cuestión es que el ciudadano, que por otra parte vive realmente con percepciones de inseguridad muy altas, y tiene toda la razón para tener esta percepción, es suficiente porque tranquiliza ese miedo del ciudadano, pero está ya más que demostrado que la cantidad, y si me permites, de cuerpos armados, ya no entramos si son civiles o militares, sería la solución. Y en este caso, como muy bien has dicho, hay que tener muy en cuenta ese escenario que ya hemos planteado y cómo son esas amenazas. De acuerdo a esas amenazas, muy rápidamente podríamos empezar a plantearnos que la amenaza del crimen organizado no es enfrentarte a un ejército. Pero como ya hemos visto en muchos casos, en México, por ejemplo, las apariciones premeditadas de estos actores criminales tienen equipamiento militar. Pero no son combatientes, son delincuentes. Con esto, dos cuestiones tan básicas y sin poder entrar en profundidad, quiere poner de manifiesto esa complejidad que tú planteabas. Entonces, de acuerdo a esa complejidad, es un problema, obviamente, de presencia estatal y de la cantidad necesaria, pero también de la cualificación de esa fuerza. La participación de militares en cuestiones, en combate con el crimen organizado, si contemplamos cómo están formados y qué equipamiento tienen, no es el adecuado. No estoy diciendo que las Fuerzas Armadas no hagan su trabajo bien, sino que es una fuerza distinta y no necesariamente válida para combatir esta amenaza. Y es además una fuerza pesada, con una forma de planificación, de inteligencia, etcétera, que es militar. Y así se forman los militares. Y por otra parte tenemos a la policía, que como también está adaptada a su escenario de seguridad, efectivamente tiene una condición que les permite estar en contacto con la sociedad y conocerla mejor, cosa que no ocurre con los militares, pero son fuerzas mucho más ligeras que no se pueden enfrentar a este tipo de amenazas. Y no solamente eso, es que no tienen la capacidad para ese tipo de actor. ¿Cuál es la propuesta entonces? Esa fuerza intermedia. Y esa fuerza intermedia se basa, hay varios ejemplos tanto en España como en América Latina. Tenemos los carabineros chilenos, la gendarmería argentina, la gendarmería francesa, pasa a Europa. Tenemos también en Portugal, en Italia, he dicho ya Francia. Estos son policías con naturaleza, con estatuto militar, que son una fuerza, no son como el ejército, tan pesada, ni son tan ligera como la policía. Con lo cual, operativamente, están mucho más adaptados a ese tipo de enemigo que estamos intentando muy rápidamente intentar caracterizar. Más allá de como fuerza que pueda ser intermedia, no tan pesada y no tan ligera, estas policías como tales sí pueden hacer investigación criminal. Y aquí yo voy a hacer algo que no me gusta mucho plantearlo, pero en este caso quiero hacer particular referencia a la Guardia Civil Española. Es igual como las policías que he planteado, en Brasil está la policía militar también, pero estas fuerzas son, no sé si es el término más adecuado, pero podríamos decir que son fuerzas operativas de choque. No están complementados con un potentísimo aparato de investigación criminal. ¿Por qué cito entonces la Guardia Civil Española? Porque sí, ellos han desarrollado las características de esta fuerza operativa, pero han desarrollado un potencial en investigación criminal que es absolutamente trascendental, que supera los niveles de complejidad de una policía, vamos a llamar local o comunitaria, y que es distinta a la inteligencia militar para la que son enseñados esta institución. Por tanto, aquí se dan cuestiones de doctrina y luego, esta configuración interna de disciplina militar que genera un funcionamiento
que evita complicaciones que pueden surgir con respecto a la policía. En este caso es vocacional, las fuerzas militares siempre están presentes, no hay días festivos, no hay, en fin, esa dedicación de las fuerzas militares está en esta fuerza de doble naturaleza. Por tanto, se está beneficiando de las capacidades de ambas fuerzas. Y considero que como referencia existente, por eso decía que yo no soy capaz de inventarme, no he sido capaz de inventarme una fuerza, ha sido contemplando las características de cada fuerza existente, la que creo, en este caso como referencia por lo que acabo de explicar, la Guardia Civil Española, digo que no me gusta porque yo soy española y parece que es pasión nacionalista, pero les aseguro que ha sido un estudio muy riguroso por las características que acabo de decir, la forma más adecuada, que habría que adaptar. La Guardia Civil Española no se dedica solamente a fuerzas intermedias y yo creo que tiene un exceso de funciones. Pero en el caso de América Latina se pueden implantar con esas referencias, en el caso de Colombia, una fuerza mucho más adaptada, como tú muy bien decías, a una circunstancia local, ¿no? Es específicamente eso lo que consideramos se requiere en el país para realmente recuperar el control territorial, porque si tú lo piensas, no estamos hablando de unos ejércitos de ocupación o de unas grandes estructuras criminales que ocupan todo el territorio con símbolos militares, etcétera, sino incluso de estructuras que se infiltran entre la población civil. Entonces, mandar a las fuerzas militares a hacer esas operaciones, pues tiene también unas desventajas. Y en muchos casos la policía no tiene los medios para enfrentar a estas estructuras cuando deciden entonces operar de forma adaptativa de acuerdo al teatro de operaciones, ya casi que como un ejército. Hay que tener una estructura especializada. Si uno lo piensa, el centro de gravedad de todos los conflictos, como el que vive Colombia, un conflicto asimétrico que uno podría caracterizar de cuarta y quinta generación, el centro de gravedad es la legitimidad. Y lo que uno requiere o un país requiere es que la legitimidad de sus fuerzas del orden, de su fuerza pública, sea muy alta para que la población civil reconozca la legitimidad del Estado, de esa fuerza pública y toda acción sea efectiva pensando en términos de inteligencia, de acciones de la fuerza del Estado en esos territorios para recuperar el control territorial, el imperio de la ley y la confianza de los ciudadanos. Si la fuerza actúa por fuera de ciertos marcos, pues lo que genera es desconfianza de los ciudadanos al tiempo que no tiene las condiciones para recuperar el control territorial. Por eso tan importante, como tú lo planteas, es cuál es el tipo de roles y de misiones que van a tener cada una de las fuerzas una vez se haga esta reestructuración. Porque en el caso colombiano lo que también termina sucediendo es que a la policía le terminan recargando un montón de roles y de misiones que claramente desnaturaliza sus misiones principales respecto a la seguridad, lo que conocemos como seguridad ciudadana y convivencia, y hay una combinación de esas misiones que hace que no haya una especialización y un nivel de profesionalización adecuado para el tipo de misiones y de roles que les terminan asignando. Entonces, eso también complejiza mucho en el teatro de operaciones las acciones que desarrollan este tipo de fuerzas. Por eso, una fuerza con una doctrina específica, con unos roles y unos mandos específicos para que ellos puedan cumplir esas misiones respecto al crimen organizado, la recuperación del control del territorio, la desarticulación de toda la cadena de valor y suministro de las economías ilícitas es tan importante. Pero ahí entonces surge una pregunta que es muy valiosa y que seguramente muchos de los que nos han escuchado esta iniciativa del Instituto de Ciencia Política en esta coyuntura en Colombia, nos dicen, bueno, pero ¿cuáles son esos riesgos que podrían surgir de adoptar una fuerza intermedia con esas características? Bueno, verás, a mí, más que inquietud, me tranquiliza y voy a intentar argumentar por qué. Todo tiene inconvenientes, pero yo quiero en este caso destacar una palabra que has dicho tú que me parece que es absolutamente clave. Y has hablado de desprofesionalización. Este es uno de los problemas que está generándose, pero no solamente la policía, por una carga en exceso de misiones, sino también en las Fuerzas Armadas. En el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la que se están interviniendo directamente, incluso en coordinación con la policía, lo que podemos ver es que el proceso de Fuerzas Armadas, como se le ha venido a llamar multirol,
lo único que genera es esa desprofesionalización. Por parte de policía, tú lo has planteado exactamente igual y lleva a ese mismo proceso. ¿Qué ocurre si creamos una tercera fuerza? Pues verán, no solamente resolvemos la existencia de una fuerza más adecuada a una amenaza concreta, sino que liberamos de misiones que no competen a fuerzas que las están llevando a cabo y que genera un proceso de desprofesionalización. No solamente eso, en el caso de los militares, no tienen, además del riesgo de desprofesionalización, no tienen protección legal para llevar a cabo tareas policiales. Con lo cual, los militares que están implicados en esas misiones están corriendo el grave riesgo de, además, complicarse con un proceso legal extraordinariamente serio para ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que con la tercera fuerza, como digo, descargamos a estas fuerzas, policía y fuerzas armadas, y lo que podemos hacer es, descargando, volver a una profesionalización de la policía y de las fuerzas armadas. Así que estaríamos en esa fuerza intermedia con esa misión en particular y con estas otras dos fuerzas dedicadas, una a la seguridad ciudadana y el otro a la defensa exterior. Si es por las circunstancias que hemos comentado, Colombia es el ejército más numeroso de América Latina. Pero es un ejército que ha crecido, se ha generado hacia adentro. No es una fuerza disuasoria hacia afuera, que es la misión que en una situación como la que hay en este momento debe de volver a adoptar las Fuerzas Armadas bajo mi punto de vista. Si tú le liberas, logras su profesionalización, estamos generando tres fuerzas con un equilibrio de misiones que son las adecuadas para el escenario y que permite atender de forma mucho más eficiente cada una de las amenazas que existen. Nosotros vivimos en un mundo complejísimo, como tú decías, en el que han vuelto el enfrentamiento entre estados, y tenemos el caso de Rusia y Ucrania, pero además tenemos estos conflictos intraestatales. Así que tenemos que atender a cualquier circunstancia posible de escenario, también el de una amenaza exterior. Ese es el sentido que da las Fuerzas Armadas. Bueno, liberémosles de misiones y orientemos, en este caso a Colombia, a sus Fuerzas Armadas a ser una fuerza disuasoria auténtica frente a una amenaza externa. Qué importante que lo tocas, porque claramente, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que tú lo sabes, durante muchos años era la retaguardia estratégica de organizaciones criminales como las FARC y el ELN, luego un santuario y ahora incluso es un teatro de operaciones. Es decir, operan en ambos lados de la frontera estos grupos criminales. Y con un gran problema, y es que Colombia no ha tenido una cultura de defensa, precisamente que mire hacia afuera, porque ha tenido que atender todas las dinámicas propias de la violencia interna, y hemos dejado de desarrollar capacidades convencionales para enfrentar una amenaza convencional. Entonces, con más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, uno debería tener hoy a las fuerzas militares dedicadas a tener esa presencia y ese control en la frontera, más que tener que tratar de controlar internamente con su presencia otras regiones del país donde hay corredores estratégicos hoy de las economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal. ¿Para qué? Para precisamente liberarlas, darles capacidades y especialidades y nos ayuden a recuperar ese control del territorio que cada vez se pierde más, donde se configura lo que se conoce como una amenaza híbrida, es decir, grupos no estatales que operan en ambos lados de la frontera con el apoyo de un actor estatal, como en este caso es Venezuela, donde convergen con otras estructuras criminales, ya sean los carteles mexicanos o estructuras criminales como Hezbollah, que tiene presencia en Venezuela y ha tenido presencia en Colombia. Entonces, si la fuerza intermedia se dedica a atacar el crimen organizado, todas esas dinámicas y nuestras Fuerzas Armadas se ponen en la frontera a hacer control territorial, a desarrollar capacidades en orden a posibles riesgos y amenazas convencionales, pues se robustece la defensa y la soberanía de Colombia. Y ahí, claro, surgen también preguntas sobre precisamente las condiciones institucionales que son necesarias para que esta fuerza intermedia entre la policía y las Fuerzas Armadas tenga éxito
¿cuál debería ser como esas condiciones institucionales que tú dirías, mire, mínimo es importante tener en cuenta estos elementos como punto de partida para garantizar que la política pública en materia de seguridad y defensa de Colombia se transforme, casi que una revolución en asuntos militares de acuerdo a las nuevas amenazas, y de alguna forma logremos con un liderazgo civil y un adecuado control institucional implementar esta estructura que estamos proponiendo? Bueno, acabas de mencionar los términos clave, ¿no? Que es, antes que nada, antes de plantearnos cualquier cosa, consolidar en el ámbito de las relaciones civiles liberales el llamado liderazgo civil, que no siempre ha estado garantizado. De ahí, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, lo que hay que hacer es, y además yo responsabilizo de eso a los partidos políticos gobernantes, sea cual sea, de una, digamos, delegación de funciones en política de seguridad que corresponde a esos gobiernos, no a las fuerzas que únicamente deben limitarse a ejecutar las decisiones tomadas para elaborar esa política de seguridad. En ese marco estamos hablando, bueno, habría que hablar de toda una política de seguridad que vengo cuando quieras, pero en este momento no nos da tiempo a conversar, pero en este marco absolutamente imprescindible del liderazgo civil, tendríamos que considerar la configuración de esta fuerza como un cuerpo policial. Y voy a poner un caso, si me permites, que igual me ayuda, bajo mi punto de vista, me ayuda a explicarme mejor. Para mí fue toda una satisfacción y seguí muy de cerca la creación de la Gendarmería Mexicana, porque en principio iba a ser una fuerza híbrida. Bueno, el resultado, si ustedes lo analizan, de todo ese proceso de configuración de esa fuerza ha sido una absoluta militarización de esta fuerza. Son al final militares quienes están formando esta fuerza. Verán, se trata de ser policías, no militares, pero con estatuto militar. Es decir, hay que evitar cualquier tentación de militarización de esta fuerza que tienen o han de tener, dependiendo, en el caso, por ejemplo, de la Guardia Civil Española, dependen de dos ministerios, el de Defensa y el Interior. Por supuesto, en Colombia la configuración es distinta, pero en principio, y además sería otro debate que podríamos tener sobre lo adecuado de un ministerio de Interior y un ministerio de Exterior, pero más allá de eso, que esta fuerza dependiera directamente de la dirección política y que incluso que tuviera una dirección, como se ha dado en muchos casos en España, una dirección civil, con el control y la transparencia absoluta y necesaria que exige toda fuerza criminal que en última instancia está tratando con el mundo criminal. Y ahí entraríamos en cuestiones de transparencia, control institucional, que nos llevaría directamente a otro tema con el que también llevo trabajando, que sería cuestiones relacionadas con esas de corrupción, que hacen absolutamente inoperativa a cualquier fuerza militar, policial, intermedia, la que sea, si está contaminada por la corrupción. Por tanto, me parece que no se trata solamente de una fuerza nueva, una fuerza creada ex novo, en los casos donde no hay. En el caso de Argentina y de Chile no tienen, como digo, aparato de investigación criminal. Con la confluencia de las características que he planteado, tomando como referencia el caso español, aunque no es el caso español, es la referencia, se trataría de configurar un cuerpo policial y evitar de cualquier manera una militarización de esa fuerza. Y además quiero agregar algo para la cuestión tradicional y el control de las fuerzas desde la dirección civil, que sería que con una tercera fuerza, fíjense, si tienes una fuerza más, estás contrabalanceando, evitando, estás manteniendo un equilibrio en el que haya mayor riesgo de que alguna de estas fuerzas tomen un poder que no es adecuado dentro del marco democrático. Porque tienes una tercera fuerza y esto está generando esos equilibrios que favorecen el control y la dirección civil. Importantísimo que garanticemos todo eso porque claramente esta es una fuerza que tiene que ayudar a recuperar la legitimidad. Pero claro, pueden surgir preocupaciones respecto a las tensiones entre estas fuerzas. Entonces,
claramente se requieren unos niveles de colaboración interagencial, de articulación y coordinación interinstitucional para resolver el problema de tantos roles y tantas misiones, para que cada uno quede con sus roles y misiones bien definidos y evitar así duplicidad de funciones ni tensiones existentes y sobre todo para hacer inversiones en esta fuerza intermedia y en las otras fuerzas de manera eficiente, es decir, para que las operaciones sean costo eficientes, no tener que gastar demasiados recursos en mucho pie de fuerza, porque si uno tiene inteligencia estratégica, inteligencia criminal, inteligencia financiera, tiene capacidades de despliegue táctico y es adaptativa. Y como estas estructuras de crimen que hoy enfrentamos son no lineales, necesitamos es descubrir, como nosotros lo hemos venido haciendo en el instituto al proponer que se considere el crimen organizado como un sistema adaptativo complejo, si uno encuentra cuáles son esos nodos a los que hay que darles golpes, que no necesariamente son de tipo armado, es decir, haciendo uso de la fuerza, sino golpes, por ejemplo, con inteligencia financiera para atacar el lavado de activos, para hacer extinción de dominio express, para cortar la cadena de mando y control, creando fracturas internas, pues esta fuerza podría pensarse, terminaría tensionándose con las otras fuerzas, pero hay forma de resolver eso desde su creación. Sí, definitivamente, es que rotundo me ha salido, pero es que creo que sí, es decir, hay un sistema ya en el caso español y nosotros tenemos muchísimas policías, pero en el caso español está resuelto, es decir, esa fuerza concentra, cuando digo un potentísimo aparato de investigación criminal, efectivamente no se trata solamente de tener una fuerza de choque operativa, sino de un potentísimo investigación a nivel criminal, financiero, de estructuras, todo aquello competente en la relación de caracterización y persecución de esta amenaza estaría contemplado dentro del marco de esta fuerza. Me parece adecuadísimo la observación que haces de qué competencias pueden evitar duplicaciones, etcétera. Si es que lo tenemos muy claro. Existe desde el siglo XIX. ¿Para qué se tienen que dedicar las Fuerzas Armadas y para qué se tiene que dedicar la policía? Está clarísimo. Si lo que es nuevo es esta zona intermedia, la cooperación interagencial, pero por supuestísimo, pero por favor, ya sabemos perfectamente lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas y la policía. Y además deben hacerlo eficazmente. Y no es un problema de las Fuerzas Armadas y la policía en sí. Es de la carga de misiones que tienen y que impide hacerlo con eficacia. Y si además te encomiendan misiones en las que tú no estás formado para enfrentar, los riesgos de ineficacia son aún mayores. Y cuando entran en juego las dos fuerzas existentes, hablando de competencias, las duplicidades se pueden ser todas las posibles. Se habla mucho de la coordinación y la cooperación entre fuerzas, de fuerzas muy distintas, en la que no está planteado ni una doctrina sobre su cooperación interna, que se basa más en la práctica, en el know-how, en el que estoy segura que por muchos esfuerzos de cooperación, como se está haciendo en toda América Latina, me consta que Colombia también, hay duplicidades, hay trabajos paralelos y no hay suficiente comunicación. Todo esto se resuelve a través de esa fuerza intermedia. Muy importante esta conversación, Sonia, qué valioso todos tus aportes. Yo solo quisiera terminar con algo que decía hace un rato y es el tema de la legitimidad. ¿Okay? Yo creo que gran parte del éxito de las fuerzas y del Estado para cumplir con su rol de seguridad de manera efectiva es recuperar la legitimidad, ya lo decíamos, es el centro de gravedad. Esencial. Y permitir que la policía centre sus acciones, por ejemplo, en la seguridad urbana y en la seguridad rural para garantizar la convivencia, para responder al riesgo, no solamente ser reactivas, pues puede garantizar que los alcaldes y los gobernadores, por ejemplo, puedan contar con la policía. Ojalá con también una redefinición, y eso también lo estamos impulsando en el Instituto de Ciencia Política con la creación de un sistema nacional de seguridad urbana. Y una de las cosas que hemos encontrado es la necesidad de clarificar los roles de las autoridades locales. Entonces, un trabajo mucho más articulado con unos mejores roles y mayor inversión y mayor disponibilidad de recursos
por parte de las autoridades departamentales y municipales en un trabajo con la policía dedicados a esos contextos, mientras la fuerza intermedia se dedica a las estructuras de crimen organizado, ya sean lo que en Colombia se conocen como grupos armados organizados o los famosos GAO o los GDO, que son grupos de delincuencia organizada, pero todas aquellas estructuras criminales que hagan parte de redes criminales, de crimen que controla rentas ilícitas, pues ese enfoque misional hace que haya mayor efectividad. Y así la policía se dedica a lo que tiene que dedicarse y ya decíamos las Fuerzas Armadas al tema de la protección de la soberanía y la integridad territorial. Pero ahí el elemento fundamental es la legitimidad. ¿Tú crees que indudablemente esto nos ayudaría a recuperar esa legitimidad en el territorio y sobre todo con los actores locales? Sin duda, sin duda. Hemos dicho que con la tercera fuerza no solamente conseguimos mayor eficacia en el combate de esa amenaza, porque por las referencias que tenemos sería la que responde mejor a ese tipo de amenazas, sino que lo que hablamos de liberar misiones, también serían más eficientes las fuerzas destinadas a sus misiones y roles naturales. Por tanto, aquí no es un problema solamente ya que esta nueva fuerza tuviera legitimidad, sino que es que recuperarían legitimidad y reconocimiento por eficacia las fuerzas ya existentes. La policía, en la que cabría, por lo que tú planteas, intuyo que estás hablando de una policía comunitaria, de una policía más enfocada a los problemas de la cotidianidad de los ciudadanos y de unas Fuerzas Armadas dedicadas a la defensa exterior. A lo mejor algunas de las personas que están oyendo la entrevista están pensando ya, pero es que esto es tan complejo que no podemos coger unas tijeritas y decir, venga, seguridad ciudadana, espacio en seguridad intermedio y seguridad exterior. No es tan fácil. Cierto, es complejísimo. Pero ahí está el juego de cooperación y absolutamente imprescindible entre, por ejemplo, para información, esa policía intermedia con la policía que se está dedicando a la misión de las policías comunitarias. De verdad que esto es un planteamiento en muy poco tiempo y puede parecer un poco mecánico y artificial lo que estamos planteando, porque no se puede seccionar hoy en día el ámbito, el escenario de seguridad de forma tan fácil. Pero es que necesitamos referencias para poder empezar a trabajar en eso. Con lo cual, como digo, aquí gana en legitimidad no solamente la nueva fuerza, sino las otras fuerzas existentes, cada vez desgastadas más, porque no pueden, no por incapacidad profesional, sino circunstancial. Es que no se puede hacer de todo en cualquier circunstancia, en todo momento. Es imposible, solo conduce a la ineficiencia. Así es, Sonia. Y yo creo que parte de lo difícil que puede hacerse con estas conversaciones es que desafortunadamente en la academia, que es donde corresponde generar este tipo de ideas, pues seguimos pensando de una forma muy tradicional. De alguna manera, América Latina y Colombia no escapa de eso, pues carecemos de una cultura de defensa, carecemos de un pensamiento profundo sobre las amenazas, sobre los riesgos, en muchos casos marcados por ciertos sesgos, si se quiere, ideológicos, que de alguna manera subestiman el nivel de la amenaza, otros que le quieren dar un matiz ideológico al conflicto que ha tenido Colombia con los grupos criminales y entonces tratan de darle justificación a las acciones políticas violentas. En fin, lo que es cierto es que la región, especialmente América Latina, ante este crecimiento desbordado del crimen organizado, pero además de las amenazas híbridas en un contexto geopolítico totalmente cambiante, donde la incertidumbre y el caos parecieran ser dos de las características, necesitamos formar nuevos profesionales que entiendan esa nueva geopolítica, esa realidad, entiendan a los actores, los tipos de amenazas, los riesgos y sobre todo que puedan analizar para proponer soluciones y ayudar a tomar mejores decisiones. Y ahí me encantaría que nos contaras del máster que tiene UNIR en estos temas. Posibilidad, porque sí, en efecto, es exactamente como tú lo has planteado, ¿no? Necesitamos generar, no solamente en América Latina, desde luego, ni en Colombia en particular, necesitamos crear especialistas que analicen
un panorama de absoluta incertidumbre, absolutamente cambiante y que, por cierto, hablando de legitimidad, desgasta cada vez más la legitimidad de gobiernos que no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, se encuentran cada vez más impotentes ante este panorama en el que yo llamo panorama geopolítico desordenado, ¿no? Bueno, el mundo global y el mundo local están en permanente conexión. Ya no podemos, por el escenario que hemos planteado, separarlo. Y en este sentido, y sobre ese análisis, tenemos en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR, un máster en estudios de seguridad internacional. Y hemos diseñado pensando en eso y introducir y suscitar el interés a personas que tengan estas inquietudes en un curso superior universitario que tienen aquí en la Cámara, la transformación de la guerra y orden internacional actual, que permite un certificado de título propio de la UNIR, pero además se homologa y equivale a una asignatura del máster de la UNIR. Empezaría el curso, como ahí se plantea, el 2 de septiembre al 21 de octubre, con toda la metodología UNIR, porque serían alumnos de la UNIR, por supuesto, además de un claustro más que destacable del que me honro en representar, la metodología 100% online es una metodología online, pero absolutamente acompañada por la figura de los tutores o mentores que están permanentemente en contacto con los alumnos, además, por supuesto, del claustro. Y con este curso, no solamente el alumno tendría ese curso, sino ya una asignatura cursada del máster de estudios en seguridad internacional. Y en este caso, bueno, yo creo que tenemos un muy particular, bueno, pues materias que creo que permiten proporcionar las herramientas suficientemente diversas y plurales para intentar entender la diversidad de este mundo actual. Y lo vemos desde distintos puntos de vista. Incluso también tenemos 2 asignaturas en las que se contemplan también espacios geopolíticos, ¿no? América y Europa y Asia y África. Con lo cual, la idea es proporcionarnos estos conocimientos para resolver problemas que afectan a los estados y que afectan a los ciudadanos y que genera un problema de credibilidad política mayor a nivel global, ¿no? Así que todos ustedes están, por supuestísimo, más que invitados a recibir información sobre el curso o directamente sobre la maestría con mucho gusto, y nada me gustaría más que contar con alumnos colombianos, ¿no? Son profesionales generalmente en la UNIR que aportan siempre curiosidad intelectual, preguntas, participativos. Lo digo de verdad, no es por coincidencia ni oportunismo del escenario, sino que de verdad llevo una experiencia docente desde hace mucho tiempo en Colombia que se confirma de nuevo en UNIR, donde hay muchos estudiantes latinoamericanos, que es un auténtico gusto y aprendizaje las clases con ellos. Pues maravilloso, Sonia. Ojalá muchos se animen a hacerlo. Yo de mil amores lo haría, pero mis ocupaciones me lo impiden, pero me parece espectacular y creo profundamente en la necesidad de formar profesionales en estos temas, y una universidad tan prestigiosa como UNIR pues tiene un gran programa al cual todos están muy invitados a vincularse. El país necesita más profesionales y expertos en seguridad. Sonia, muchísimas gracias por este tiempo, por acompañarnos, y esperamos muy pronto tenerte en Colombia para seguir conversando sobre todos estos temas y profundizándolos, y por supuesto cuando tengamos nuestra propuesta de fuerza intermedia para Colombia te la haremos llegar, porque serán muy valiosos tus aportes y comentarios, y por supuesto también las críticas que nos puedas hacer, porque lo que queremos es que a partir del año 2026 el país se transforme en muchos aspectos, pero sabemos que un aspecto fundamental es la seguridad, es la defensa de la nación, recuperar el control territorial, la legitimidad y sobre todo garantizarle a las personas entornos libres de violencia y de miedo, porque esa es la función del Estado, que las personas vivan tranquilas, y si no cumple esa función, el Estado está fallando. Sonia, mil gracias, de verdad, te mando todo nuestro aprecio desde Colombia. Un placer auténtico. Me apunto a lo que quieras y conversamos de lo que quieras. Es un placer hablar contigo como siempre, Carlos. Gracias. Gracias, Sonia. Un abrazo.